Buenas tardes a todas, a todos. Un placer estar con ustedes el día de hoy en nombre del Consorcio Mexicano de Centros de Estudios de APEC. Tenemos el honor de presentar a la doctora Ana Berta Cuevas Tello, quien dictará una conferencia sobre la problemática actual del cambio climático y la postura de APEC para afrontar los retos. La doctora Ana Berta Cuevas Tello representa a una gran institución de la Academia Mexicana, como todos sabemos, y es miembro del Comité Ejecutivo de la revista México y la Cuenca del Pacífico. No está en mí dar su currículum, que será presentado a posteriori, pero quiero decirles que para nosotros haber contado con la participación de la doctora Ana Berta recientemente con motivo de la presentación de la revista México y la Cuenca del Pacífico de la ONG ha sido motivo de pues, un gran número de consultas y de inquietudes y también reflejo de que estamos frente a una institución que tiene una mirada actual, pertinente, sobre los temas centrales que nos ocupan de nuestro consorcio. Por lo tanto, agradeciendo la presencia y la disertación de la doctora, cedo la palabra a Montserrat para que nos dé la semblanza de nuestra distinguida invitada del día de hoy. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, es un honor para mí presentar el día de hoy a la ponente, la doctora Ana Berta Cuevas Tello, profesora investigadora titular en el Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara, licenciada en Estudios Internacionales, maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales y Estudios de doctora en Relaciones Transpacíficas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1 desde el 2015. Pertenece al Cuerpo Académico Integración, Política y Medio Ambiente en Asia-Pacífico. Líneas de investigación, la política internacional del cambio climático y los esfuerzos nacionales en el Pacífico, y análisis comparativo de las políticas ambientales de las economías de la PEC. Miembro del Comité Ejecutivo de la revista México y la Cuenca del Pacífico y coordinadora de la especialidad de China en la maestría Global Politics and Trans-Pacific Studies. A su vez, es miembro consultivo del Instituto One Health México. Y bueno, para comentarles que estamos transmitiendo en vivo a Facebook en las redes del Consorcio Mexicano del Centro de Estudios de APEC. Por lo que a partir de ahora y a lo largo de la conferencia pueden escribir sus preguntas para la ronda de preguntas y respuestas al final, tanto en Facebook como en la plataforma de Zoom, para que al final nuestro ponente no las pueda responder. Así que sin más por el momento, le cedo la palabra a la doctora Ana Berta Cuevas Tello. Adelante, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos los participantes. De verdad que me siento muy contenta de estar aquí. Me siento sumamente feliz de tener la posibilidad de compartir un tema que me fascina y un tema que en realidad me preocupa bastante. ¿Me permito, por favor, compartir la pantalla para iniciar la charla? Listo, ¿ya me pueden ver? ¿Sí? Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar de la problemática actual del cambio climático y la postura de la PEC para afrontar los retos. Ay, no sé por qué no puedo bajarla. Permítanme, se quedó. Ah, ya, listo. Bien, en medio de la alarmante pandemia del COVID-19, del cambio de vida que ha sufrido la sociedad por las medidas sanitarias y de la inevitable preocupación de las repercusiones económicas, pocos en realidad han advertido que 2020
podría presentarse como el segundo año o el primer año más caliente de que se tenga registro desde 1880. Es decir, te estoy teniendo problema para bajar la... Perdón, ¿eh? No sé por qué estoy teniendo problema para bajar. A ver, me voy a ir mejor así. Bien. Ok. Miren, aquí tengo un cuadro comparativo de la evolución de la temperatura de mes por mes desde el 2010 al 2020. Y vemos que en este periodo, el año que ha tenido mayor aumento de la temperatura, es decir, que rompió récord en este periodo, fue 2016. De hecho, desde 1880 a la fecha, 2016 es considerado el año más caliente de que se tenga registro en la historia. Sin embargo, la curva roja representa 2020, este año. Entonces, si se fijan, está por debajito del 2016 y ya para septiembre está casi igual. Entonces, posiblemente cuando termine el año se posicione como el año que rompe el récord de más caliente de la historia. Entonces, sí es sumamente preocupante porque en el 2016 se juntó con algo que se le llama el fenómeno del Niño y por eso es que fue un mes muy caliente, perdón, un año muy caliente. Sin embargo, pues ahorita no tenemos fenómeno del Niño y sí estamos yéndonos para ser el más caliente del que se tenga registro de manera científica en la historia. Bien, y es que saben que resultó muy fácil olvidarse del cambio climático en medio de todo este dolor que ha provocado las muertes y los enfermos por COVID. Y cuando las buenas noticias que llegaron en los primeros meses mostraban un ecosistema limpio y diversas especies de animales en distintos puntos urbanos, dando la impresión en medio de todo este dolor de que al menos el medio ambiente estaba siendo beneficiado de la catástrofe mundial que estaba ocurriendo. Y bueno, además había datos cuantitativos para creer que el medio ambiente de verdad estaba tomando un respiro con este confinamiento. Y lo voy a presentar a través de dos variables de manera específica. Miren, la demanda de energía y la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Por qué decidí estas dos variables? Porque están relacionadas. Entonces, el mes de abril del 2020, la demanda de energía bajó 3.8%. Para septiembre, esta ya había aumentado a 5%, es decir, aumentó todavía mucho más la baja de la demanda de energía. Esto hizo que en abril del mismo año las emisiones de gases de efecto invernadero se redujeran al 5%. Permítanme, por favor. Y para septiembre, estas todavía se disminuyeron más, al 7%. ¿Por qué hay una diferencia entre la demanda de energía y la emisión de gases de efecto invernadero? Específicamente porque lo que más disminuyó de la demanda fue el carbón. Y el carbón es el combustible que cuando se quema es el que genera mayor número de gases de efecto invernadero. Bueno, pero ¿cómo podemos nosotros explicar que al mismo tiempo que se disminuyó las emisiones de gases de efecto invernadero, decimos que 2020 podría ser el año más caliente de que se tenga registro de la historia? O sea, ¿cómo podemos entender esto? Y bueno, si ustedes ven la gráfica de la derecha, van a ver el total de las emisiones en un periodo muy específico. Fíjense bien, desde 1751, que coincide con la Revolución Industrial, al 2018. Entonces, al principio, los únicos que emitían gases de efecto invernadero pues eran los países que hoy conocemos como de la Unión Europea, porque ahí empezó la Revolución Industrial. Y Estados Unidos se incorpora a esto de emitir gases de efecto invernadero porque empieza su industrialización en el siglo XIX. Y ya para el siglo XX, específicamente en la segunda mitad del siglo XX, es cuando ya el resto del mundo inicia este proceso de industrialización. Entonces las emisiones de gases de efecto invernadero empezaron a ser más visibles. Entonces, lo que provoca el cambio climático no es la emisión de, por ejemplo, ahorita que estoy enfrente de la computadora, sino que es la acumulación de estos gases lo que genera el cambio climático. Entonces, si vemos, o sea, esta imagen nos puede presentar así visiblemente si queremos imaginarnos cómo se ve la acumulación de los gases de efecto invernadero. Ahora bien, miren, en algún momento vamos a salir del COVID-19 porque se va a encontrar la vacuna. Y no lo digo yo, lo dicen los científicos, lo dice la Organización Mundial de la Salud.
y al mismo tiempo ya se empieza a establecer medidas para salir de la crisis económica mundial. Sin embargo, los riesgos del cambio climático van a continuar. Lo alarmante del COVID-19 es su contagio, mientras que del cambio climático el riesgo es que se llegue a un punto de no retorno. Es decir, que a lo mejor no se estén tomando las medidas suficientes y que ya cuando se quiera tomar medidas, que ya la destrucción del medio ambiente sea tal que ya no se pueda regresar de nuevo. Entonces, esto es lo preocupante del cambio climático. Bueno, aquí tenemos una gráfica de cómo ha sido el incremento de la variabilidad natural de la temperatura. Y esta empieza en 1880. ¿Se acuerdan que dijimos que ese era el año donde de manera científica la temperatura se empezó a registrar? Y bueno, podemos ver que justo cuando empieza a incrementar la temperatura en el planeta es a finales de 1970. Y ahorita, de acuerdo al panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, tenemos que la temperatura ya llegó a 1 grado Celsius desde que se empezó a tomar registro de manera científica. Sin embargo, de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, el año pasado habíamos llegado al 1.1 grados Celsius de incremento de la temperatura. Eso es muy alto y muy riesgoso. Bueno, y es que saben que el calentamiento global, el aumento de la temperatura va más allá de sentir calor y de la molestia de estar sudando, porque tiene unos efectos directamente en el medio ambiente. ¿Por qué? ¿O cuáles efectos tiene en el medio ambiente? En primera, hay derretimiento de los polos, aumento en el nivel del mar, acidificación de los océanos, desertificación de la tierra, sequías, es decir, escasez de agua dulce, huracanes más frecuentes y más intensos, inundaciones, pérdida de biodiversidad, olas de calor, crisis en la seguridad alimenticia, cambios en la composición y estructura y la funcionalidad de los ecosistemas, cambios en los ciclos mundiales del agua. Es decir, todos estos son servicios que nos brinda el medio ambiente y de los que nosotros dependemos para vivir. Entonces, evidentemente, si se modifica, si se está modificando negativamente el medio ambiente, pues tiene repercusiones en quién, específicamente en los seres humanos y también en la economía. ¿Qué es lo que provoca en los seres humanos? Obviamente enfermedades y muertes, migración, conflictos y aumento de pobreza, mientras que en la economía hay disminución de la productividad laboral, daños y costos económicos, disminución del Producto Interno Bruto y también desempleo. Fíjense, aquí les traigo unos datos del año pasado, o no estoy diciendo del 2010 o del 2005 o del siglo pasado, no, lo que ocurrió el año pasado, en el 2019. En el 2019 hubo 396 desastres naturales, 11,755 personas murieron, más de 95 millones de personas fueron afectadas y tuvo un costo económico de 130 mil millones de dólares. Entonces, en realidad, el cambio climático nos va a perjudicar, va a bajar el nivel de vida de todos los no solamente de los seres humanos, en realidad de todos los seres vivos. Fíjense, el Foro Económico Mundial desde el 2006 emite un informe sobre los riesgos mundiales a presentarse en 10 años. Por ejemplo, en el 2006, el primer informe que hizo era de lo que iba a ocurrir en el 2016. Ahorita en el 2020, pues también presenta los principales riesgos que van a ocurrir en 10 años. ¿En qué sentido? En 2 indicadores, probabilidad y en impacto. Es decir, ¿qué tanta probabilidad hay de que ocurra este riesgo? Y luego, si ocurre, ¿qué tanto daño va a hacer a la sociedad? Entonces, en el top 10 de los riesgos que van a ocurrir en 10 años, tenemos temperaturas extremas, fallas en la acción climática, desastres naturales, pérdida de biodiversidad, desastres ambientales provocados por los humanos, fraudes o robos de datos, ciberataques, crisis de agua, fallas de gobernanza global, burbujas de activos. Si se fijan, 7 de los 10 riesgos que van a ocurrir en 10 años tienen que ver con desastres ambientales y específicamente de cambio climático. Ahora, de los riesgos que van a ocurrir y que van a hacer mucho daño, que van a tener muchísimo impacto,
Empezamos con fallas en la acción climática, armas de destrucción masiva, pérdidas de biodiversidad, temperaturas extremas, crisis de agua, fracaso de la infraestructura de la información, desastres naturales, ciberataques, desastres ambientales provocados por los humanos y enfermedades infecciosas. Aquí también son 7 de 10 las que tienen que ver con daños ambientales. Entonces, evidentemente, sí es de preocuparse. O sea, el cambio climático tiene repercusiones muy fuertes para la sociedad. Bueno, pero ¿qué se está haciendo para frenar el aumento de la temperatura? Desde principios de la década de los 90 del siglo pasado, se empezó a crear todo un régimen internacional para hacerle frente al cambio climático, como la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, entre otros. Y este régimen internacional del cambio climático se propuso no dejar que como objetivo, no dejar que la temperatura llegara a 2 grados Celsius. ¿Por qué? Pues porque los científicos señalaron que si rebasaba los 2 grados Celsius, la vida del planeta, la verdad, iba a ser muy complicada. Por eso es que se propusieron como meta que no dejar que llegara a los 2 grados Celsius. Sin embargo, el IPCC en su informe del 2018 señaló que lo que ellos habían determinado que iba a ocurrir o los daños o los efectos de dejar que la temperatura llegara al 1.5 iban a ser peores de lo que anteriormente se pensaba. Por lo tanto, se le solicitó a la comunidad internacional que hicieran todo lo posible por evitar que la temperatura llegara al 1.5 grados Celsius. Bueno, aquí tengo una gráfica de las emisiones de gases de efecto invernadero de 1990 al 2019. Esto es para ver si ha funcionado todo este régimen internacional del cambio climático, si ha tenido efectos positivos. Bueno, vemos en esta gráfica, así en general, pues que la curva es positiva, es decir, que los gases de efecto invernadero han seguido aumentando. Pero si hacemos algo así como un zoom con lupa, nos daremos cuenta que hay datos muy interesantes. Mira, en primer lugar, que los países desarrollados al principio eran los que emitían mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Sin embargo, esto se modificó a partir del 2016, perdón, del 2006. A partir del 2006, el resto del mundo, es decir, los países en vías de desarrollo o los no desarrollados, fueron los que empezaron a emitir mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Pero también otra cosa muy sorprendente es que, por ejemplo, en el 2019, los países desarrollados emitieron la misma cantidad que emitieron en 1990. Y ahora bien, los países, que aquí viene como en color anaranjado que dice el resto del mundo, pero que nosotros vamos a aceptar como países en vías de desarrollo o no desarrollados, también, pese a que tienen mayor emisión de gases de efecto invernadero, su tendencia de crecimiento se ha aplanado. Es decir, ya no es tan inclinada la emisión de gases de efecto invernadero. Esto quiere decir, evidentemente, que existe un esfuerzo por parte de los actores de la gobernanza internacional climática, entre ellos el APEC. Bueno, sin embargo, de acuerdo, perdón, de acuerdo a un organismo internacional, Climate Action Charter, para que el objetivo del Acuerdo de París se cumpla, es decir, que no se llegue al 1.5 grados Celsius, primero se tiene que cumplir 3 cosas: que las emisiones globales alcancen su pico en el 2020 y también que para el 2030 se disminuyan las emisiones al 45% con relación a lo que se emitía en 1990. Y que para el 2070 que las emisiones de carbón lleguen a 0. Ahora bien, no se va a cumplir de que el pico sea 2020 porque pues ya vimos que disminuyeron. Aunque no disminuyeron por medidas o por políticas para hacerle frente al cambio climático, sino por una crisis sanitaria y porque hubo una reducción de la demanda de combustibles fósiles. Entonces, evidentemente, 2020 no va a ser el pico de emisiones, no. Ahora bien, ¿por qué es importante analizar la postura del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico en una conferencia que tiene que ver con cambio climático? Fíjense bien, Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico.
Es decir, este es un organismo regional que se creó con un objetivo de apertura comercial y liberalización económica y de inversión. O sea, no se creó para el cambio climático, pero ¿por qué lo estamos analizando nosotros como un asunto de cambio climático también? Bueno, aquí los países, o más bien las economías que pertenecen a la PEC son 21 y que en este mapa están señalados con verde. Entre ellos, algunos que son de aquí de América. Bueno, la región de APEC actualmente o hoy por hoy es la más dinámica del mundo, es decir, es donde se maneja el Producto Interno Bruto más alto y también donde se comercia más. Aquí se consume más o menos el 60% de toda la energía del mundo, se comercia entre ellos el 48% del comercio total y bueno, en total aquí vive como casi el 40% de la población del mundo. Bueno, entonces hay que hacer una reflexión sobre esto de cómo se creó este foro de cooperación económica con el objetivo claro de la apertura comercial. Y bueno, fíjense bien, el año pasado cumplió 30 años de haberse creado este organismo regional y en 1989 el ingreso per cápita fue de $8,554. Para el 2018, este fue de $16,180, es decir, casi el doble. También el comercio de bienes y servicios de la región era de $3 billones. Para el 2018, el comercio de bienes y servicios de la región fue de $24 billones. Eso permitió ese crecimiento, porque vean, es que es grandísimo. Ese crecimiento permitió que 1,000 millones de personas salieron de la pobreza. Pero, ¿qué ocurrió? Pues que tuvo un costo ambiental. O sea, sí es cierto, creció, o sea, las economías de este foro económico crecieron, hubo pues cumplimiento de esto de la apertura comercial y las importaciones, las exportaciones, cumplieron, podemos decir que fue exitoso, un tanto exitoso su objetivo, pero fue a costa del cambio climático, perdón, del medio ambiente, del deterioro del medio ambiente. De hecho, el mismo APEC reconoce que este éxito ha sido como consecuencia de usar los recursos ambientales y que ahorita les está cobrando la factura. Entonces, el crecimiento, la prosperidad y el bienestar por el que tanto ha trabajado el APEC, es decir, por esos 30 años, actualmente, si se quiere continuar, depende de que se busque garantizar un planeta sostenible y sano. Bueno, entonces ya vimos esta parte de la importancia del cambio climático, ya vimos también de la importancia que tiene la PEC con relación a lo económico, pero ahora, ¿por qué tiene también importancia con relación al cambio climático? Aquí hay que llegar a este punto. Bueno, en primera, porque saben que estas 21 economías contribuyen muchísimo a las emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que provoca el cambio climático. Contribuyen muchísimo. Vean, en 1990, cuando empezó la construcción del régimen internacional del cambio climático, las 21 economías participaban con el 57.6% de todos los gases que se emitieron en ese año. O sea, más de la mitad. Pero en el 2017 esto no ha disminuido, al contrario, aumentó todavía más. En ese año, en el 2017, las emisiones de gases de efecto invernadero de este grupo de economías fue de 67.7%. Entonces, obviamente, contribuyen mucho al cambio climático y lo que estas economías hagan o dejen de hacer va a repercutir mundialmente. Fíjense, aquí les traigo dos gráficas de APEC con relación al cambio climático, pero con las emisiones acumuladas. Y vemos, por ejemplo, que sumando las emisiones acumuladas desde 1751 al 2018, las economías de la APEC contribuyen con el 56% de todas las emisiones que se han generado a partir de esa fecha. Fíjense, aquí es con el 56%. Y acá era así, en el 2017, recordamos que era 70 y, ¿cuántos? 75, algo así. Y bueno, pues aquí, si bien es cierto que es menos, de todas maneras,
en realidad el APEC tiene muchísima responsabilidad con esto de que se haya generado el cambio climático, porque se contribuye, más bien estas 21 economías contribuyen con el 56%. Sin embargo, si somos muy honestos, nos vamos a dar cuenta que la responsabilidad radica principalmente en Estados Unidos, en China y en Rusia y en Japón, pero principalmente en Estados Unidos y en China. Bueno, pero no solamente es importante el APEC por las contribuciones que hace al cambio climático, a las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también esta región es la más vulnerable de todo el planeta con relación a los desastres ambientales, que obviamente van a ir creciendo conforme aumente la temperatura. Fíjense bien, aquí les traigo un mapa del número de desastres reportados por país del 2000 al 2019. Y bueno, nos llevamos la sorpresa que 4 de los países que recibieron mayor número de desastres ambientales pues son de la PEC, y que los dos principales, los dos que han recibido mayor número de desastres pues son China y Estados Unidos. O sea, parece que hay una correspondencia entre emisión de gases de efecto invernadero y el mayor número de desastres reportados. China en este periodo recibió o sufrió más bien, sufrió 577 desastres ambientales, mientras que Estados Unidos 467, Filipinas 304, Indonesia 278. De hecho, Filipinas este año ha sufrido un montón de desastres ambientales, e incluso también el tifón más fuerte que se ha registrado este año, pues lo sufrió justamente Filipinas. Entonces, es una región que, si bien es cierto, contribuye mucho con el cambio climático, también es muy vulnerable al cambio climático. Por eso es la importancia. Bueno, pero hay más, sino que también las personas que se desplazaron a otros lugares como consecuencia de los desastres naturales fueron 256 millones de personas, 3 veces más de los que migran por conflicto o violencia. De estos, poco más del 80% de los traslados ambientales ocurrieron en Asia-Pacífico. Entonces, aquí tienen otro problema adicional, o sea, no solamente el de la vulnerabilidad de los desastres naturales, sino que también el enfrentarse a un fenómeno migratorio que necesita y exige respuesta por parte de los gobiernos. Miren, para los líderes de la PEC, esta información no es nueva, definitivamente no, son conscientes de la responsabilidad del daño, también son conscientes de la vulnerabilidad que tiene esta región ante los desastres naturales, y también saben que no es posible mantener o incrementar el nivel de bienestar económico sin modificar el manejo de los recursos naturales y hacer una transición hacia las energías renovables. De esto están conscientes. ¿Por qué digo que están conscientes? Porque año con año han ingresado a la agenda de la PEC estos temas. Fíjense bien, cuando en la Cumbre de Río ingresaron los acuerdos internacionales sobre cambio climático, la Convención Marco de Naciones Unidas y después, posteriormente, todo este régimen internacional, ellos un año después, o sea, ni siquiera 5 años, no, un año después, ingresaron a la agenda de la PEC el medio ambiente. Por ejemplo, en la Declaración de Líderes del 93 dice, establecen proteger al medio ambiente para garantizar un crecimiento sostenible. En el 94 se llevó a cabo el primer encuentro de ministros responsables para el medio ambiente. En el 95 se mencionó por primera vez el cambio climático y lo metieron a la agenda. En el 96 se les pidió a los funcionarios de la PEC un informe anual sobre el manejo que estaban teniendo del medio ambiente y los compromisos adquiridos. En el 2001 se presentó la iniciativa de seguridad energética, pero específicamente para incrementar la resiliencia energética. En el 2007, este grupo estableció la Declaración de Sydney, que bueno, ese es el nombre conocido como más popular, pero en realidad se llamaba la Declaración sobre Cambio Climático, Seguridad Energética y Desarrollo Limpio. Esta declaración fue muy polémica, porque justo surgió o nació 2 años después de que hubiera entrado en vigor el protocolo de Kioto. Entonces los analistas
lo tomaron como que quisieron hacerle como un contrapeso al protocolo de Kioto porque justo estaba liderado por Estados Unidos, que había rechazado el protocolo de Kioto. Entonces, sí fue muy polémico cuando surgió. En el 2009 establecieron el programa de trabajo de los bienes y servicios ambientales y les ha funcionado tan bien que de hecho este grupo de economías son los líderes de producción de bienes y servicios ambientales, son los líderes en el mundo. En el 2010 se aprobó la iniciativa verde. En el 2014 se lanzó la Declaración sobre Desarrollo Verde, específicamente enfocada en las pequeñas y medianas empresas para que no solamente en el proceso de combustión utilizaran eficiencia energética y un tanto como de energía renovable, sino que también el producto, o sea, la producción fuera de bienes y servicios ambientales, que es por eso que han sido muy exitosos. En el 2017 establecieron el Plan de Acción Plurianual 2018-2020 sobre seguridad alimentaria y el cambio climático. Para el 2019 hicieron una colaboración con la FAO para ayudar a los agricultores a adaptarse al cambio climático. Y para el 2020, fíjense, este año, ellos anunciaron una importante mejoría en la salud pública, pero también afirmaron que era importante la sostenibilidad ambiental, específicamente tratando de solucionarlo a través de lo que se conoce como economía circular. Ahora bien, ¿por qué les resulta importante la economía circular? Porque la economía lineal que les permitió aumentar su Producto Interno Bruto, que les permitió incrementar su comercio, sacar a muchas personas de la pobreza, esta economía lineal pues se basa en extraer recursos del medio ambiente, en producirlos y luego tirarlos, pero ya no es sostenible. No es sostenible este modelo en un planeta con recursos finitos. Por eso es que entrar a la economía circular les proporciona la posibilidad de entrar a un mercado, fíjense bien, que si bien es cierto que nada más representa como del 9.5, más o menos 9.8%, en realidad está siendo muy, muy jugoso. Entonces, ¿quiénes se van a apropiar de este mercado? Pues los países o las economías que tengan tecnología e innovación, los que tengan innovación tecnológica demasiado desarrollada, porque es parte de la cuarta revolución, entonces no se van a querer quedar atrás. Ahora bien, no solamente es esto, o sea, no solamente es participar en un mercado que ofrece mucho, sino que también tiene muchas ventajas, y una de estas es que ahorra costos, ganancias económicas, una gran cantidad de oportunidades de negocios, creación de empleos, y también incremento de la capacidad de resiliencia, ventajas sociales y medioambientales claramente visibles. Entonces, con este modelo de economía circular, pues obviamente ya no se basa en extraer, producir y tirar, sino que a través de reducir, reutilizar, renovar, refabricar, reciclar, pues se mantiene por más tiempo los productos de manera útil, en su vida útil. Bueno, lo establecido en los acuerdos de la PEC, ¿lo han llevado a la práctica? Es lo que yo me pregunto. Pues miren, aquí lo vamos a ir comprobando paso por paso. Aquí tengo una gráfica de emisiones de gases de efecto invernadero de Asia-Pacífico y del mundo. Asia-Pacífico es la que está en color azul y del mundo es en color naranja. Si checamos bien, la pendiente es muy similar, pero esto no es ninguna sorpresa porque en realidad ya vimos que contribuye con el 67.7%. Entonces, la tendencia que siempre tenga Asia-Pacífico, pues la va a tener el resto del mundo, porque contribuyen mucho en esto. Fíjense bien, si bien es cierto que hay una pendiente en el 2015 y 2016, la verdad se aplanó. Entonces, ¿han tenido resultados? Sí, al menos en la emisión de gases de efecto invernadero, sí. Si bien es cierto que en el 2017 volvieron a aumentar las emisiones y en el 2018 y en el 2019 también, pues ya el crecimiento porcentual ya no ha sido tan grande. Entonces, aquí se ve un relativo compromiso cumplido. Bueno, con relación a la inversión de eficiencia energética en los países de la PEC,
pues también son exitosos. ¿Por qué? Fíjense, aquí tenemos un gráfico donde está Estados Unidos, Europa, China, otras economías de Asia-Pacífico y otros países. Entonces, si sumamos la inversión de Estados Unidos, de China y de otras economías de Asia-Pacífico, estas contribuyen o se apropian de la inversión del 61% de toda la inversión que se genera. Entonces, obviamente, también está haciendo mucho la región de Asia-Pacífico. Bueno, en relación a la inversión de energías renovables, vean, o sea, cómo ha crecido tanto esta inversión, cómo le han puesto tanto énfasis. Aquí está la gráfica que está del lado izquierdo, representa 2 años, 2005 y 2015. Vemos cómo en realidad la participación en 2005 era pues relativamente baja, pero cómo ha aumentado. O sea, ya en el 2015, por ejemplo, tenemos que aumentó muchísimo la inversión en energía renovable. Y la energía renovable pues es la que no emite gases de efecto invernadero. Entonces, aquí en esta gráfica de la derecha podemos ver en esto de manera ya más visual con cuánto contribuye la PEC. O sea, se lleva casi toda la inversión mundial. Esto es algo pues muy a su favor. Bueno, aquí tengo la curva de emisiones de gases de efecto invernadero de 1990 al 2000. Aquí ya no es de APEC, aquí es del mundo. Y vemos, bueno, también cómo se ha aplanado y también se alcanza a percibir hasta el mes de lo que llevamos del 2020, cómo se redujo, pero también pues es evidente que se ha aplanado mucho la curva de crecimiento. Aún así, que en el 2017, 2018 y 2019 se tuvo crecimiento, no ha sido tan alto. Bueno, ¿cómo se puede entender este relativo avance de la PEC en cuanto al cambio climático? En realidad, la respuesta es compleja porque no se sabe hasta qué punto estos resultados relativos y no suficientes, porque vemos que el cambio climático sigue aumentando. O sea, sí se han hecho esfuerzos, pero ojo, no suficientes. Pero ¿cómo se puede entender? Miren, es que no sabemos hasta qué punto estos esfuerzos son resultado de iniciativas nacionales o de compromisos internacionales, porque también son miembros del Acuerdo de París y de otros acuerdos internacionales. Entonces, o si son resultado de los acuerdos dentro de la PEC, o si es una suma de todo. Bueno, o incluso también de actores locales, porque fíjense bien, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que durante estos 4 años que ha estado Donald Trump de presidente y que dejó de lado los compromisos climáticos, hubo un grupo de un grupo de actores entre empresarios, académicos, alcaldes, gobernadores, que ellos se echaron el paquete, o sea, la responsabilidad de decir, nosotros vamos a salir adelante de los compromisos que se había echado Obama con el Acuerdo de París. Entonces, este grupo ha salido adelante y bueno, para que vean, o sea, no se sabe a ciencia cierta, pues estos resultados que tienen, que han sido relativamente buenos, de qué depende. Entonces, yo creo que es una mezcla de todo. Bueno, pero ¿por qué importa muchísimo la participación de la PEC? Bueno, porque lo que las economías de la PEC hagan o dejen de hacer va a impactar definitivamente en el aumento de la temperatura del planeta o no. O sea, lo que ellos hagan, o sea, positivamente o negativamente, pero va a impactar. Sin embargo, fíjense bien, las decisiones que tome China y Estados Unidos determinarán principalmente si se logra el objetivo de que la temperatura no aumente al 1.5 grados Celsius. ¿Por qué? No solamente porque son los principales emisores de gases de efecto invernadero, bueno, ya que entre los dos emiten el 44% de todos los gases que se generan, o sea, mucho, o sea, pero no solamente por eso es importante, sino que son los líderes políticos y económicos del sistema internacional actual. Entonces, para que la cooperación multilateral funcione con mayor eficiencia y eficacia, se necesitan de líderes, se necesita de estas hegemonías que presionen, de estas hegemonías que ofrezcan zanahorias o que incluso de repente lancen garrote, pues para que el resto de los países pues cumplan, más bien el resto de los estados cumplan sus compromisos. Y al mismo tiempo para evitar los free riders, es decir, esos
países que entran y quieren gozar del beneficio, pero sin que les cueste nada. Y también porque se reduce el costo. O sea, el que estos entren, hay mayor posibilidad de que el fondo verde pues esté siempre completo y que, bueno, los países en vías de desarrollo que no puedan hacerse responsables de sus compromisos porque no tienen dinero, entonces puedan tomar de este fondo verde. Bueno, pero ¿qué se espera de Estados Unidos y de China con relación al cambio climático? Miren, el martes pasado, el presidente de China dijo que intensificará sus esfuerzos para cumplir su pico de emisiones para el 2030. O sea, en realidad, para ser el país que emite mayor cantidad de gases de efecto invernadero, pero eso es una gran noticia. Y también dijo que cumplirá su compromiso de lograr la neutralidad de carbono antes del 2060. O sea que para el 2060 ya no va a emitir gases de efecto invernadero. ¡Wow! Mientras tanto, en Estados Unidos, Biden quiere ser reconocido como el primer presidente climático de Estados Unidos. Vean, o sea, en realidad pareciera como que esta es así como la gran oportunidad que tiene el medio ambiente con estas dos posturas tan dispuestas. Bueno, China. China es el principal productor de bienes y servicios ambientales y principalmente inversor de energía renovable, pero actualmente también está invirtiendo en energía fósil como una estrategia económica para salir más rápido de la crisis económica del COVID. Entonces, si bien es cierto que es el que tiene mayor cantidad de inversión en energía renovable, mayor productor de bienes y servicios ambientales, ahorita se le está criticando mucho porque quiere salir de la crisis que tiene, pues con los combustibles que tiene mayormente en su territorio, que es el carbón. Entonces se le está siendo criticado por eso. Paul Krugman, el economista famoso, dice que los grandes ganadores de las elecciones de Estados Unidos fueron el coronavirus y el cambio climático, porque en realidad fueron parte de las promesas de campaña de Biden. China ha emprendido una serie de políticas públicas para hacer frente al cambio climático y de energía. Y hay algo muy importante, es que China no tiene oposición dentro al interior, o sea, en su gobierno no hay oposición y Biden sí. O sea, Biden sí estableció muchas promesas climáticas, pero posiblemente la oposición, el Senado, pues se las puede echar abajo. Bueno, el plan quinquenal saldrá de China, saldrá poco tiempo después de que Biden asuma el cargo, lo que provocará una competencia virtuosa. Esto dicen los analistas. Fíjense que muchos periódicos dicen que entre China y Estados Unidos se va a crear una competencia virtuosa sobre quién hace más sobre cambio climático para convertirse en un líder, en un líder del sistema internacional. Y eso es así como la gran noticia, que ojalá y se cumpla, ¿eh? Ojalá y que de veras cada uno quisiera asumirse como el líder, el que está haciendo más cosas por el medio ambiente. Bueno, Biden necesitará superar al presidente Xi Jinping con un objetivo neto cero más ambicioso, es lo que dicen los analistas, si es que quiere ganar esta competencia virtuosa. Y también tendrá que restaurar las medidas claves de protección ambiental que destruyó la administración Trump. Estos son así como los compromisos que tiene. Bueno, conclusión. Pues año con año, el APEC está estableciendo un sinfín de compromisos para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y también está tomando medidas para adaptarse y para aumentar la resiliencia frente a todos estos desastres ambientales. Pero a nivel nacional tiene pues compromisos, a cada una de esas economías a nivel nacional tiene compromisos o conflictos internos que no permite que esos acuerdos regionales pues se cumplan del todo. Miren, por ejemplo, Australia, no sé si ustedes recuerdan la gráfica, pues emitía en niveles absolutos muy pocas emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, en términos per cápita, es el país que está colocado como el primer lugar. O sea, en realidad podemos decir que también es un gran emisor porque en números per cápita es el que mayor emite gases de efecto invernadero y Canadá es el tercero.
Y México, por su parte, nuestro presidente actual está optando más por combustibles fósiles que dejarse llevar por energía renovable. Ahora bien, el que el APEC opte por la economía circular es una estrategia que permitirá a la APEC continuar con los objetivos económicos propuestos. O sea, esta es una posibilidad porque sí brinda al mismo tiempo, o sea, brinda la posibilidad de que sigan creciendo económicamente y que a su vez pues mantengan el medio ambiente, o sea, que traigan unos beneficios para la sociedad porque se han hecho cálculos, entonces sí va a traer empleos, o sea, definitivamente esta cuarta revolución va a traer empleos y también va a proteger al medio ambiente. Sin embargo, se espera que esa transición al modelo de economía circular no sea demasiado lenta, o sea, no se alargue para entrar. También se conserva la esperanza que de verdad exista esta competencia virtuosa que dicen los periodistas y los analistas en Estados Unidos y China para ver quién se coloca como líder climático. Si de verdad esto ocurre, los beneficios para el planeta van a ser evidentes. El APEC está en un momento de la historia de pasar como el responsable del cambio climático o como las economías que revirtieron el proceso del principal riesgo que está enfrentando la sociedad actual, el cambio climático. Bueno, pues muchas gracias por su atención y pues ojalá que existan muchas preguntas. Perdón, la verdad es que me compliqué con esto de que no podía avanzar y bueno, perdón, luego de repente como que me agarraron los nervios por lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Le leo, tenemos varias preguntas. Tenemos una a través del chat. Nos pregunta un participante que nos ve desde Beijing lo siguiente. ¿El cambio climático tiene que ver con terremotos, maremotos, entre otros? El cambio climático tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero. Los desastres naturales que provoca, o sea, los desastres naturales que se registran en el mundo, no todos tienen que ver con el cambio climático. Por ejemplo, no tienen relación con los terremotos, no. O sea, si para allá iba la pregunta, no. O sea, hay desastres naturales que no tienen que ver con el medio ambiente, son desastres naturales que se presentan sin que el cambio climático haya influido. No sé si para allá iba la pregunta. Perfecto. Sí, me parece. La siguiente pregunta, Brenda Sedano nos dice, ¿cómo se puede armonizar la necesidad de algunos países en vía de desarrollo de explotación de recursos naturales y el combate al calentamiento global? Esa pregunta está muy interesante porque fíjense, es muy complejo. Los países en vías de desarrollo y los no desarrollados, ellos dicen que están en el momento de la historia de utilizar esos recursos. Es decir, les dicen a los países desarrollados, ustedes por mucho tiempo ya utilizaron esos recursos naturales, ahora es nuestro momento. Y de hecho, el derecho internacional sí tiene una cláusula para ellos, ¿eh? O sea, sí hay una cláusula que dice responsabilidades comunes pero diferenciadas. O sea, por eso es que los compromisos de los países en vías de desarrollo y no desarrollados son muy diferentes a los países desarrollados que pertenecen al anexo 1. Ellos tienen compromisos obligatorios, jurídicamente vinculantes y el resto no. Perfecto. Por acá tenemos otra. Liliana Arredondo pregunta, ¿qué tipo de incentivos podrían ofrecerse a los países para motivarlos a cambiar hacia políticas más amigables con el medio ambiente? Fíjate que actualmente la economía circular tiene muchos incentivos. Como ya los mencioné aquí, generaría empleos. También pues los sube a este barco de un mercado nuevo de bienes y servicios ambientales que no dañan el medio ambiente y pues que reducen costos, porque fíjate bien, ahorita pues es extraer de los recursos naturales, pero acá es reciclar, es más bien reutilizar, es renovar, es refabricar lo que ya se está utilizando. Y aquí lo interesante es que de la economía circular es que desde el diseño del producto, más bien el producto desde el diseño se piensa para que
en dado caso se pueda otra vez renovar, se pueda refabricar, se pueda reutilizar, o sea, desde el diseño. Entonces, este podría ser un incentivo. Y pues otro, pues un incentivo, pues el más fuerte es el de que no, pues el reducir el impacto del medio, de los desastres naturales, porque pues muchas economías que en realidad aportan muy poquito o contribuyen muy poquito a la emisión de gases de efecto invernadero, están recibiendo muchos desastres naturales. Entonces, la posibilidad de disminuir esta frecuencia de desastres naturales, pues es también un incentivo. ¿Qué más podría ser? ¿Qué otro incentivo podría ser? Pues es que también el Fondo Verde es un incentivo, porque en realidad el Fondo Verde les permite, el que se estableció en el Acuerdo de París, les permite que ellos puedan utilizarlo, pues para que puedan ponerlo en práctica en medidas específicas nacionales, cuando ellos no tienen el suficiente recurso económico para hacerlo. Entonces, el Fondo Verde evidentemente podría ser también otro. Claro, pues sí. Igual, Fernanda Ramos nos pregunta, ¿cómo afectarán las medidas de Biden en cuestión ambiental en el resto del mundo? ¿Cómo afectarán qué, perdón? ¿Cómo afectarán las medidas de Biden en cuestión Ok. ambiental en el resto del mundo? No, pues imagínate, si el Senado no se opone, es que te va a tener un beneficio grande. O sea, imagínate, Estados Unidos es el segundo emisor de gases de efecto invernadero y al mismo tiempo es la hegemonía mundial. Entonces, siempre se ha necesitado liderazgo. O sea, es el momento, ahorita justo el sistema internacional actual necesita de líderes porque todos los riesgos de la seguridad colectiva, evidentemente se llevan a cabo a través de la diplomacia multilateral, de las negociaciones multilaterales, y se necesita el líder, el que esté dirigiendo, el que esté presionando, el que esté ofreciendo zanahorias. Entonces, no, si el Senado le aprueba todo lo que él prometió en su campaña, pues va a tener un beneficio muy bueno para el medio ambiente. Y más, o sea, haz de cuenta, los analistas, los periodistas están diciendo que va a haber una competencia virtuosa entre China y Estados Unidos. Ojalá y que de veras, porque o sea, de acuerdo a lo que ellos dicen, es que estos van a competir para ser así como los líderes climáticos en el sistema internacional. Ojalá se diera. Sí, ojalá sí. Y aprovecho para agradecer a los que nos están viendo desde China, ¿eh? O sea, de repente dije, wow, China, pero sí, qué bonita sorpresa. Muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta. Por el tiempo, vamos a tener que pararla ahí. ¿Cuál es la postura actual de México en relación con el tema de cambio climático? Pues mira, se ha dejado en segundo plano. O sea, el tema del cambio climático aquí en México se ha dejado en segundo plano. Nuestro presidente, como lo dije aquí de manera rápida, está optando más por invertir en reactivar otra vez, ¿cómo se llaman los combustibles fósiles? Y no hay una política clara. Sin embargo, pues afortunadamente el sistema internacional actual, pues no solamente lo que hace el gobierno federal es lo que tiene repercusiones, hay otros actores, empresarios, gobiernos locales que sí están trabajando. Entonces, pero ahorita, haz de cuenta, el gobierno federal no le está apostando mucho al cambio climático, incluso redujo el presupuesto para esta secretaría, pero pues hay gobiernos locales y también empresarios que le están incluso apostando por la economía circular, ¿eh? Entonces, no es definitivo. O sea, ya también importa mucho lo que hacen los actores locales u otros actores como son los empresarios. Claro, pues muchas gracias, doctora. Tenemos muchas otras preguntas, pero por cuestiones de tiempo vamos a hacérselas llegar para que nos las conteste por correo y así enviárselas a sus respectivos. Muchas gracias. De verdad, No, gracias. a todos los que estuvieron, les agradezco
de corazón. Gracias. Muchas gracias por toda esta información muy importante realmente, que todos debemos de tomar en cuenta hasta en nuestra vida diaria. Y pues no sé si el doctor Aníbal guste decir unas palabras para ya dar la despedida. Y bueno, en primer lugar, Ana Berta, muchas felicidades. Excelente presentación, muy importante ubicar en la agenda de APE como tema central el tema de la sostenibilidad. Nosotros ahora estamos terminando la producción de un libro de todos los miembros del consorcio y justamente en las etapas previas surgieron casi espontáneamente los temas más obvios como los temas de empleo y pequeña, mediana empresa, etcétera, pero por fortuna hemos tenido una gran cantidad de personas que militaron en favor de que el libro tenga un contenido muy importante en los temas de sostenibilidad, que como tú dices, pues una de las llaves de la sostenibilidad para el mundo está en APEC, donde tenemos 3 o 4 de las mayores economías y sobre todo economías que por necesidad o por omisión han sido generadoras de emisiones de gases tóxicos en grandes escalas. Eh, Decirte que en nombre del consorcio siempre estaremos abiertos a las propuestas de tu parte y de tu equipo de investigación. Y también agradecer a los participantes pues, de China, de Argentina, por supuesto, mayoritariamente de México, porque vemos que es un tema que despierta un gran interés y al que no puede escapar nadie en la totalidad de la humanidad. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor Aníbal. De verdad que me siento muy afortunada por haber recibido su invitación de todo el consorcio mexicano. Y bueno, pues estoy a sus órdenes y también yo quiero agradecer mucho a los participantes. Me hicieron, pues me pusieron muy contenta de ver que pues fueron varios. Lo agradezco mucho. Y pues nada, doctor, de verdad que me pongo a sus órdenes para cuando usted, no sé, guste próximas ponencias. Gracias. Adelante. Muchas gracias a todas y todos. Nada más para finalizar, invitarlos a nuestro próximo webinar, el conversatorio El papel de APEC en el marco de la actual crisis del multilaterismo, por parte del Consorcio Mexicano de Centros de Estudios de APEC y el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África del UNAM, que será el día miércoles 25 de noviembre a las 11 de la mañana, hora Centro de México. Como pueden ver, el flyer está visualizándose y de igual forma lo pueden encontrar en las redes sociales del consorcio. Y para exhortarlos a que respondan, que se resuelva la encuesta de satisfacción que se les estará enviando a través de sus correos electrónicos de la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde.